Hola a todos, muy buenas noches. Les saluda Jean-Pierre Moris y quiero darles la bienvenida a este seminario que hemos denominado Ingeniería Portuaria Real, porque precisamente nace de la experiencia acumulada en proyectos reales por Ingeniería Portuaria SAC, donde hemos tenido que enfrentar decisiones técnicas en escenarios reales, ¿no? Lo que hoy verás no es teoría académica, es criterio construido en estudios, en obras, en supervisión y en procesos que involucran inversión, riesgo y mucha responsabilidad, ¿no? Durante estos 4 días vamos a analizar decisiones o decisiones reales que impactaron en millones en infraestructura portuaria y costera. Y quiero empezar este seminario con una pregunta muy directa. ¿Cuántos proyectos técnicamente correctos han terminado generando problemas años después? No por falta digamos, o no por mala intención, no por falta de inversión o por falta de conocimiento, sino por algo que no se consideró al inicio. Y quiero que prestes mucha atención a algo que vamos a desarrollar en este seminario, como es la dinámica costera, ¿no? Precisamente la dinámica costera de un proyecto no es un accesorio, no es un anexo más, o no es un estudio más que se realiza para cumplir el expediente técnico. En realidad es una variable que puede cambiar completamente la geometría de un litoral y con ello el destino de una inversión. En la presentación de hoy vamos a ver 5 casos reales. Casos donde, por ejemplo, la interrupción del transporte de sedimentos generó erosión en kilómetros de costa, o se formaron tómbolos que inutilizaron infraestructura portuaria ya construida, ¿no? U otro caso donde se alteró la rompiente sin comprender la capacidad del transporte de sedimentos. Y un cuarto caso o un quinto caso donde se generaron procesos de erosión progresivo que incluso hoy siguen activos, ¿no? Mientras escuches al arquitecto Javier Gembes, quiero que tengas una pregunta en mente. ¿Habría yo anticipado este comportamiento? Porque la diferencia entre diseñar y diseñar con criterio está en esa respuesta precisamente. Hoy no verás teoría abstracta, sino que verás consecuencias físicas reales, ¿no? Y algo más importante, verás que en muchos casos las evidencias estaban allí. El problema no fue, digamos, una falta de datos, fue comprender el entorno, ¿no? Verás que en muchos casos, digamos, el problema no fue falta de datos, sino una falta de interpretación. Y quiero que tomes nota de una sola cosa. ¿Cuál es la variable que no se integró correctamente? Al final, quiero que, digamos, la compartas tu respuesta compartas en el chat y digamos, ahora quiero darle la palabra al arquitecto Gembes, que es una persona al cual ya conozco mucho tiempo y con quien hemos desarrollado muchos trabajos. Él tiene más de 35 años de experiencia y hoy va a exponer estos casos reales y prestenle mucha atención y espero que sea de gran ayuda para ustedes. Adelante, arquitecto Javier. Ok. Vamos a ver algunos temas relacionados con la dinámica costera, específicamente cómo la dinámica costera puede destruir un proyecto mal planificado. Nosotros tenemos varios ejemplos que están a la vista, no necesitan mayor publicidad porque cualquiera los puede encontrar a través del Google Earth y los puede ubicar a lo largo de la costa del Perú. El fondo del asunto no es, digamos, señalar cuáles fueron los responsables o algo de esto, sino es una intención totalmente académica, ¿no? Para ver qué fue lo que pasó, un análisis desde el punto de vista académico y qué cosas se pueden rescatar para que en el futuro no suceda, ¿no? La imagen que estamos viendo aquí es en la parte
norte del Perú, específicamente cerca de la salida de la quebrada de Bocapán, en donde hace ya unos años hay un proceso de erosión costera natural que lamentablemente ha afectado varias viviendas que fueron construidas en el borde costero, sin tomar en cuenta que podía haber ahí un proceso de erosión, ¿no? Como es el que hay ahora. Pero nosotros nos vamos a referir no a este tipo de casos que son, digamos, improvisados, eventuales, sino a proyectos específicos que tenían objetivos, que fueron diseñados y que lamentablemente, por no haber incluido la dinámica costera dentro de sus procesos, específicamente en el proceso, en la etapa conceptual, se debe de incorporar la dinámica costera, de modo de poder prevenir y reducir la incertidumbre que pueden generar todos los fenómenos que se dan en la costa. Voy a empezar aquí con un perfil mío para que me conozcan. Yo soy arquitecto, pero a pesar de eso soy especialista en obras costeras y portuarias. Soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, tengo número del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos de Venezuela y número también del Colegio de Arquitectos del Perú. Tengo muchos años, casi ya 40 años de experiencia en este campo y yo me dedico a esto. Tengo experiencia, por supuesto, a nivel nacional e internacional, y en estos tipos de proyectos en particular, ¿no? Puertos, desembarcaderos, muelles, marinas deportivas, dragados, playas artificiales, tendido de tuberías submarinas, obras de control de erosión, enrocados marinos y estudios de dinámica litoral. He estado también como siendo parte de proyectos de gran envergadura, incluyendo equipos multidisciplinarios, ¿no? Continuamos con una definición de qué es la dinámica costera, ¿no? Aquí está el texto. El texto seguramente va a ser parte de lo que se va a entregar a todos los participantes. Así que yo creo que no vale la pena estar leyendo el texto completamente, ¿no? Esto va a ser entregado. Pero la dinámica costera, por supuesto, es un conjunto, es el resultado de un conjunto de interacciones entre varios parámetros que se presentan concurrentes en el escenario marino costero, ¿no? De acuerdo a por ejemplo, la geomorfología, el oleaje, los procesos sedimentarios, incluso los procesos eólicos, intervienen para moldear cada tipo de costa, que tiene sus propios procesos, y es por eso de que se menciona muchas veces que cada costa es única. No se puede comparar una costa con otra y mucho menos tratar de asumir las mismas propuestas o los mismos proyectos a un tipo de costa que a otro, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cada caso es único y es diferente. Cito aquí también, esto también se va a quedar. Esto creo que es una bibliografía básica para poder entender la dinámica costera y las intervenciones que se hacen en la dinámica costera. El último, el Port Engineering, no tiene mucho que ver con la dinámica costera, pero sí es un documento de referencia para cualquier tipo de proyecto portuario, ¿no? Nosotros estamos viendo de alguna manera todo lo que tenga que ver con puertos, marinas, embarcaderos, lo estamos incluyendo aquí en esta presentación. Bueno, el planteamiento es cómo la dinámica costera, al no ser incluida, pero que lamentablemente o afortunadamente
va a continuar sucediendo en el espacio marino costero, cómo obviar estos procesos puede destruir un proyecto que no la tomó en cuenta, no tomó en cuenta estos procesos y por consecuencia quedó mal planificado, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos reales que pueden ser verificables aquí en el Perú. Esto también es importante señalar que, por supuesto, todos estos proyectos tienen implicaciones económicas. Por lo tanto, es importante resaltar de que solamente se van a tomar aspectos técnicos que pueden ser verificables en estos 5 casos que se van a citar. Hay una guía metodológica virtual, vamos a decir, para cada caso. Estos son los 7 aspectos que se van a tomar en cuenta para cada caso, ¿no? Como dije, esto se va a entregar. El caso 1 es el Molón de Salaberry. Muchas personas lo deben conocer. El Molón de Salaberry se construye en el año 1960. Es un puerto. Se construyó alrededor del año 1960, se construyó esta parte de aquí que es lo que se llama el rompeolas de abrigo. El rompeolas de abrigo se construyó para proteger la instalación que quedaba acá, que incluso originalmente era una estructura de hierro, que eventualmente también el mar la destruía y la volvían a hacer. Era un puerto que servía para el embarque de azúcar que venía de las haciendas cañaveleras de este sector, del norte del Perú. Pero en el año 60 se construye este rompeolas de abrigo y relativamente muy rápido se rellena toda la parte al sur del rompeolas de abrigo y eso obliga a construir el molo retenedor, ¿no? Inicialmente se hizo un primer tramo y fue también colmatado este primer tramo, se llenó de arena y la arena volvió a entrar aquí, redujo las profundidades aquí en la dársena y obligó a tener dragados de mantenimiento aquí en la dársena y a prolongar progresivamente este molón hasta más de 1 kilómetro que tiene ahora, ¿no? Y todo este sedimento que está aquí retenido tiene alrededor de 5 kilómetros, ¿no? Y es el tema aquí es de que con estas obras se hace una retención total de sedimentos que deberían de pasar para el otro lado y ser parte de la dinámica litoral. Pero al ser interceptados estos sedimentos, se generó, por supuesto, la erosión, que en estos momentos son alrededor de 40 kilómetros de costa, desde aquí, desde Salaberry, hasta las playas de Huanchaco. Este es el principio. El principio es que se interrumpe el transporte litoral. Eso significa que de inmediato hay una progradación de la costa, que es con lo que se vio, en la parte donde está la arena retenida, y hay una erosión del otro lado porque no llega el sedimento, pero sin embargo se mantiene la acción del oleaje. Este perfil aquí me parece que es sumamente importante, este perfil, porque explica más o menos que la erosión que se ve en la costa es apenas una expresión de lo que está sucediendo en el fondo. En el fondo hay una serie de cambios a falta de la arena, entonces el oleaje empieza a erosionar el fondo existente, que está relativamente consolidado, pero al no tener sedimentos que desplazar, el oleaje empieza a actuar sobre el fondo y empieza a erosionarlo, modificándolo, ¿no? Esta es una muy buena expresión, ¿no? Que la parte costera
es solamente una expresión de lo que está sucediendo realmente en el fondo. Por eso muchas veces no es lógico proteger con una escollera o con unas rocas el borde costero si es que no se conoce cómo está el comportamiento del fondo. Generalmente las escolleras en el borde sirven para proteger infraestructuras en una costa que está en proceso de erosión. Aquí tenemos algunas vistas de lo que era la playa de Buenos Aires. Buenos Aires es un distrito del departamento de Trujillo, de la provincia de Trujillo. Y bueno, la avenida, esta avenida, las avenidas principales de Trujillo llegaban hasta acá, hasta esta zona donde se reunían pues las familias, venían aquí en vehículos, había varios locales comerciales, había incluso este malecón, etcétera, ¿no? Entonces esto eran varios kilómetros de playa que ahora se han perdido, ¿no? Una vista aérea aquí de lo que era tantos kilómetros que habían de playa, se puede ver cómo llegaba el oleaje, ¿no? Y esta es la expresión de lo que hay ahora, que hay alrededor de más de 4 kilómetros que tenemos de escollera que incluso no permite las visuales a la gente que está en la calle aquí en este sector. Es cuando llegan oleajes fuertes y a veces el mar rebasa, la gente que vive aquí en la primera línea tiene problemas y por supuesto crea zozobra de lo que pueda pasar porque no solamente pasa agua, a veces pasan estas piedras, también pasan de un lado para el otro. Aquí hay una vista a nivel de peatón de cómo es esa parte que se ha perdido, ¿no? Todo esto era una playa, era un balneario con mucho futuro de desarrollo. El costo, por supuesto, de los lotes urbanos aquí se fue al piso y las posibilidades de desarrollo, de creación de comercio y de infraestructura también se perdió con estas condiciones que se tienen actualmente, ¿no? Y bueno, algo similar ya está llegando hasta Huanchaco, ya se prendieron las alarmas, se ve de que ya se empiezan a ver estas piedras acá, producto de la erosión, de que ya no llega a la arena, como llegaba antes y se empieza a erosionar, ¿no? Este tema, digamos, del Molón de Salaberry, podríamos decir que no es propiamente un proyecto, podría ser algo que sea polémico, ¿no? En realidad sí es un proyecto, porque era un proyecto de puerto que tuvo este efecto. Hay un pasivo ambiental que está ahí por subsanar y, y es importante tener en cuenta que estas obras generaron una interrupción total del transporte litoral de sedimentos y estas son las consecuencias, ¿no? Corresponde al Estado peruano corregir esta anomalía que ha sido creada por el mismo Estado, porque originalmente el puerto lo manejaba ENAPU, y desde el año 2018 hay un decreto supremo 024 que, del MTC, que el Estado asigna al MTC para la solución de este problema, ¿no? Desde el año 2018 todavía no se encuentra la solución, ¿no? Aquí está en resumen las conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esta interrupción total? Y tomar en cuenta de que no solamente se ha afectado, digamos, el tejido urbano, sino que también se afectan los ecosistemas costeros, porque por supuesto que al desaparecer el sustrato, desaparece, se afecta, ¿no? Toda la cadena de vida de la costa. Caso 2, tenemos el caso de Cabo Merlín. Cabo Merlín son unas instalaciones que se proyectaron en la parte norte de la quebrada Bocapanga, allá en Tumbes, el lado derecho. Es un proyecto privado, consta de un muelle de acceso largo de 185 kilómetros y unas obras de enrocado a continuación de este muelle que eventualmente iban a servir para construir ahí una marina deportiva, ¿no?
El tema aquí es de que la parte norte del Perú tiene la particularidad de que hay grandes volúmenes de sedimento que se mueven, pero que mantienen la playa, digamos, en una especie de equilibrio dinámico. La gente que ve la playa le parece que ahí no está pasando nada, pasan los años y ve la playa en la misma posición y piensan de que no está pasando nada, ¿no? Pero cuando se interviene la dinámica costera, la dinámica litoral, se empieza a ver los resultados de lo que realmente se está modificando, ¿no? Al no conocer la dinámica costera es como actuar a ciegas, no saber cómo son los procesos costeros en ese sector y de qué manera una intervención podría afectarlos. En este caso, había una playa bastante llana, en la curva de 10 metros quedaba bastante alejada de la costa, y entonces estas obras, no las obras sobre pilotes, porque las obras sobre pilotes no tuvieron mayor incidencia, digamos, sobre la dinámica costera, pero sí las obras de enrocado que se hicieron a continuación, que a pesar de estar a tanta distancia de la costa, generaron redistribución de sedimentos por modificación del patrón de oleaje sobre una zona que es llana y sobre todo que estaba muy cerca o encima de la zona de rompientes, que es donde se mueve y se agita la mayor cantidad de sedimentos producto del rompimiento del oleaje. Entonces, el tema que se generó aquí fue que al construir el rompeolas se empezó a sedimentar la parte de playa y empezó a avanzar muy rápidamente hasta llegar a una figura que en ingeniería costera se llama un tómbolo. Un tómbolo es generado cuando se crea o se tiene un obstáculo enfrente y se modifica el patrón de oleaje, creando una zona protegida del oleaje, digamos, a la parte posterior de esta estructura, y entonces hay unos cambios dentro de la línea de costa, como también dentro del fondo. Entonces, esto debe de llegar a una posición de equilibrio con el oleaje dominante y el oleaje del mar de fondo, o los oleajes extremos, hasta tener una posición relativamente de equilibrio. Eso es lo que se llama un tómbolo, cuando los sedimentos, tanto por la modificación de tierra como lo del fondo, llegan a tocar este obstáculo, se llama eso un tómbolo, o se llama un saliente cuando no, digamos, los sedimentos no llegan hasta donde está el obstáculo. Aquí tenemos la posición que se tenía. Aquí está el muelle de acceso, ¿no? Aquí está el muelle de acceso en 290 metros desde tierra. Y aquí se pretendía hacer un rompeolas exento. Se empezó a construir y ahora vamos a ver cuáles fueron los efectos. Bueno, este es un ejemplo de Melchorita que lo vamos a ver después, pero sirve como para tener cuáles son las dimensiones, ¿no? El tómbolo se maneja por relaciones geométricas. Lamentablemente esas relaciones geométricas tienen que ver mucho con las particularidades del sitio, que no es igual poner esta estructura en un sitio donde no haya transporte de sedimentos o donde haya oleaje con poca energía, en una situación diferente. Por eso es que estas relaciones, la relación de A con B, pueden ser variables, ¿no? En este caso se tomó como que B es 2 veces A, como para asegurarse de que no vaya a haber aquí un tómbolo. Aquí lo tomamos en cuenta, hay varios estudios, hay algunos que dicen de que incluso de que A entre B debe ser 1, el que acabamos de ver es que A
mejor dicho, 2 veces A es igual a B, y hay otros estudios en que A entre B es 2 o 3. Eso, bueno, aquí hay algunas referencias, pero es importante saber de que no en todos lados es igual, y entonces si se quiere tomar algún modelo como estos que están aquí citados, hay que ver cuáles fueron las condiciones en que generaron, digamos, esos resultados, o lo que se llama en ingeniería, revisar cuáles fueron sus condiciones de borde antes de asumir como ciertos los resultados del estudio. Bueno, aquí ya vemos qué pasó. Ya tenemos aquí el muelle y se generó esto, se construyó esto para previo a la marina, pero ya cuando se construyó esto, no se pudo seguir con el proyecto, porque se generó esto tan grande que tiene más de 200 metros, avanzó la costa, y por supuesto que aquí hubo una retención de sedimentos muy grande, ¿no? Afectó también a todo este sector de acá, ¿no? Y eventualmente afectó también aquí la barra que está frente a la desembocadura del río Ocapán. Algunas vistas, aquí tenemos la parte, esta es la parte de la que iba aquí, la barrera A, hacia el extremo, la vemos acá hacia el extremo, vemos que ya esto ya era arena, y esto originalmente estaba en profundidades del orden de los 3 metros a 4 metros, ¿no? Pero la obstrucción y la modificación del patrón de oleaje y de sedimentación, en consecuencia, generó este tómbolo que anuló totalmente la intención. Aquí podemos ver el muelle sobre pilotes, no tiene ningún problema, pero aquí puede ver a la gente que se está bañando, en donde antes había mayores profundidades, pero ahora todo esto está sedimentado, ¿no? Un lamentable efecto, ¿no? Y hago una gráfica, cómo era esto en el año 99 y cómo fue cambiando. Una cita aquí de que el proyecto original estaba en esta posición y se cambió a esta. Esto generó mucha controversia, porque estaba más cerca de la costa que esto, en fin. Pero la conclusión es que el proyecto a la fecha no se ha replanteado. La autoridad marina tuvo que intervenir, se tuvo que desmontar el proyecto, toda la parte de roca se debió retirar, y lo cierto es que la enseñanza que nos queda es que la intervención en la zona costera debe tener en cuenta los procesos costeros particulares del sitio, ¿no? En este sitio, a pesar de la distancia, era una costa muy llana, y a pesar de que era una costa muy llana, había una gran cantidad de movimiento, de desplazamiento de sedimentos por ahí, que al interrumpirlo o al solamente modificar el patrón de oleaje, ni siquiera al interrumpir el transporte, sino al modificar el patrón de oleaje, generó de que haya algunas zonas en donde los sedimentos se depositaban y se generó este tómbolo. Tenemos un tercer caso de una marina interna en Máncora, Tumbes también, más o menos similar zona del proyecto anterior, pero en este caso, como al ser una marina interna, incluso ya se había hecho el dragado de la dársena, digamos, de la marina donde iban a ir todas las embarcaciones privadas. Se iba a hacer un gran desarrollo inmobiliario, incluso yo iba a tener un aeropuerto, se quería hacer, era un proyecto de gran alcance, ¿no? Sin embargo, al ser una marina interna necesitaba obligatoriamente tener un par de espigones que definan un acceso de la parte externa o del mar hacia la parte de la marina. Para ello se tenía que construir 2 espigones, ¿no? Lamentablemente, cuando se empezó a construir el primero, la costa avanzó muy rápidamente
y como vimos en el primer ejemplo, se genera una progradación de la costa, una colmatación de este primer rompeolas, o primer espigón, perdón, y empezó una erosión del lado norte. Entonces, rápidamente se tuvieron que construir algunos espigones de control de erosión para que ese material no se pierda, porque era parte del frente de la laguna en donde iba a desarrollarse el proyecto. Entonces, se tomaron algunas medidas para evitar de que se erosione la costa, pero sin embargo, en estas condiciones no era posible construir el acceso desde el lado del mar hacia la parte interna, en este escenario, por supuesto, ¿no? No era posible. Había que buscar otro tipo de solución. Se puede buscar, ¿no? Se puede buscar otro tipo de solución, pero hasta el momento no hay nada, ¿no? Aquí se puede ver cómo se construyó, se hizo el dragado de la marina, dragado de la dársena, vamos a decir, y aquí ya se empiezan a ver lo que iba a ser los arranques de los espigones que iban a permitir el acceso desde la parte externa de los yates, que los yates puedan ingresar de la parte interna hacia la parte interna, ¿no? De la parte externa a la parte interna. Aquí se puede ver otra vista de satélite, donde aquí está el espigón que se iba a construir, el espigón de acceso, no se completó, se tuvieron que construir estos 5 espigones de control de erosión, y aquí se puede ver ya cómo se erosiona después del último, ¿no? Aquí hay una quebrada, que es la quebrada Juan Fernández, que eventualmente trae una gran cantidad de sedimentos, y eso también generó un problema adicional para este proyecto. Se puede ver incluso de que aquí hay unas rastras de la fuerza del viento que generó todo esto. Entonces es evidente de que el viento actúa en esta dirección, pero el efecto eólico en este caso no sirvió como para evitar la colmatación de este espigón, y aparentemente no es posible terminar el proyecto con las condiciones originales. Se van a tener que buscar seguramente otras soluciones, ¿no? Aquí hay algunos detalles. En algún momento hubo alguna preocupación en Punta Sal. Y bueno, aquí llegamos aquí a las conclusiones en el caso de esta marina interna. Aun cuando eventualmente los espigones pueden ser colmatados y se restablezca parcialmente el transporte, esto no permite el desarrollo del proyecto. O sea, los espigones pueden ser colmatados, rellenados, y empieza el transporte litoral nuevamente, rebasando los espigones y pasando, digamos, hacia el lado norte. Pero, digamos, eso es una solución temporal para el transporte, para mantener el transporte, pero eso no va a permitir el desarrollo del proyecto como estaba conceptualizado inicialmente. Lamentablemente, otro caso más que hasta el momento no ha sido replanteado, pero que es producto precisamente de lo que no se consideró el transporte del litoral de sedimentos dentro del concepto de la ingeniería conceptual. Caso 4, bueno, el de Melchorita, es la planta criogénica. Ellos trabajan con el gas de Camisea del Cusco. Es un proceso criogénico. Ustedes, como saben, el proceso criogénico consiste en reducir la temperatura a, a cientos de grados bajo cero del gas, de modo que el gas se convierta en líquido y pueda ser manejado. La planta de Melchorita es una planta gasífera que maneja este proceso criogénico, ¿no? Y se conceptualizó como un rompeolas exento que permitiese en la parte protegida tener un muelle de desembarque del gas.
Los efectos que se generaron al poco tiempo fue, por supuesto, una modificación de la línea de playa y algo que no se esperaban ellos, que por la, digamos, por la profundidad, ¿no? Porque el rompeolas exento está en profundidades del orden de los 12 a 15 metros. Entonces, en esas profundidades no hay, digamos, rompiente, no hay transporte de sedimentos, pero sin embargo se produce la redistribución de sedimentos en el fondo por la presencia del rompeolas. La ola al romper sobre el rompeolas genera movimientos de sedimentos o corrientes, corrientes asociadas al oleaje en el fondo, y esto hace de que los sedimentos de ambos bordes vayan hacia la parte interna y generen una reducción de profundidades. Aquí podemos ver algunos ejemplos de temas en donde se hicieron estudios, ¿no? Para ver, en este caso, una barrera sumergida, ¿no? Cómo generó este saliente, perdón, pero es una presencia que es natural. Aquí se puede ver también cuando se genera un tómbolo y cuando se genera saliente, de acuerdo con las variaciones de marea, cuando las variaciones de marea son importantes. Aquí podemos ver dónde era la línea original de costa, y todo esto que está acá fue algo que avanzó. Esta fotografía es del año 2017, pero luego con la construcción, acá hay un muelle de construcción, que se puso también aquí una obra enrocado. Lamentablemente todo esto fue inutilizado porque la sedimentación avanzó hasta ese sector y redujo las profundidades en este punto tanto que ya no se puede utilizar regularmente, ¿no? Este es el muelle del Mechorita para las embarcaciones que transportan el gas. Y el detalle es de que al modificarse este patrón de sedimentos en relación a lo original, ahora se tienen que hacer monitoreos constantes y dragados regulares de mantenimiento, que no estaba previsto originalmente. Aquí nuevamente imágenes de cómo era esto en el 2006, antes de que se tuviese la planta. Y aquí, bueno, esta vista es interesante para ver lo que hace el efecto de difracción, ¿no? Sobre esta estructura hay una difracción de este lado, pero también se ve la difracción del otro lado, ¿no? Entonces, hay el ejemplo, el caso del oleaje que llega refractado, y luego se inicia la difracción de ambos lados y generan esta serie de frentes de onda curvos que van poco a poco moldeando la imagen, la orilla, hasta llegar a la posición que tenemos ahora, ¿no? Esto es una vista de lo que se tenía pensado. Se tenía pensado poner las boyas y todo esto, pero el detalle aquí interesante es ver qué profundidades habían. Como se puede ver, aquí estamos hablando de profundidades del orden de los 15, 14 metros, 7, 14,3, ¿no? Habían profundidades mayores en donde se suponía de que no iba a haber problemas por, digamos, por redistribución de sedimento en el fondo, por estar fuera de la zona de rompientes. La zona de rompientes aquí se da más o menos por acá, en estas partes, ¿no? Originalmente, ¿no? Como conclusión, bueno, esta modificación en el patrón de sedimentación generó que actualmente el proyecto no está, digamos, no está destruido, por decirlo, pero sin embargo tiene que tomar unas consideraciones que no las tenía originalmente, ¿no? Como es el monitoreo permanente y el dragado regular.
un dragado regular de mantenimiento para asegurar las operaciones, las profundidades operacionales para el puerto. Finalmente tenemos el caso, hay otros casos, ¿no? También interesantes, pero más o menos lo podríamos ver en otra oportunidad, como es el caso de la herradura, de repente, o otros casos que hay también en la costa pelada interesantes. Pero este caso de la Costa Verde Callao es bastante evidente. Lima lo puede ver cualquier persona, ¿no? El tema era que Costa Verde se utilizó o se utiliza actualmente como una vía expresa. Esta vía expresa iba desde Chorrillos hasta San Miguel y la idea era continuar la vía expresa de modo que se pueda tener acceso al puerto y al aeropuerto. Entonces, en este sentido, se hizo la convocatoria, licitación, y en este caso yo sí fui testigo que la vialidad, por supuesto, es lo importante, pero la protección costera también, porque esta zona del Callao, toda la bahía de Costa Verde, está en proceso de erosión desde hace muchísimos años, ¿no? Y evidencia de ello es la presencia de los acantilados. Entonces, en la parte de Costa Verde los acantilados son mucho más bajos, incluso ya cerca de Bellavista, en la punta, ya prácticamente desaparecen, ¿no? Todo el material que era erosionado y desplazado de Costa Verde terminó conformando lo que es el distrito de La Punta, en el Callao. Pero una característica, aparte de los acantilados, es la presencia de cantos rodados. Esa es una característica de todas las playas que están en erosión. El oleaje se lleva el material fino y quedan solamente las rocas de canto rodado. El proyecto de la vialidad de Costa Verde, la parte de la protección costera en cuanto a los PDR no era muy específica en cuanto a qué condiciones debía de cumplir, digamos, la protección costera, ¿no? Entonces era bastante laxo y bastante flojo en la definición de lo que habría que hacer, ¿no? Eso ocasionó que durante la construcción se fue construyendo y se vio que habían unos cambios bruscos que se veía que la sección no resistía, digamos, no se podía mantener la sección al construirse y recibir, digamos, el impacto del oleaje durante la construcción. En ese momento estaba construyendo esta obra la empresa brasileña Odebrecht. Entonces ellos consultaron con el gobierno regional de Callao sobre este tema y se acordó llevar el diseño al laboratorio CEDEX de España. Y la respuesta de este laboratorio, luego de algunos ensayos, fue algunas correcciones menores en cuanto a los terraplenes y a las dimensiones y a las pendientes, pero no había cambios de fondo, ¿no? Aquí el tema importante que se debió haber mencionado a la gente de CEDEX era que el diseño estaba apoyado sobre cantos rodados. ¿Esto qué significa? Estos cantos rodados son muy móviles. A pesar que el oleaje no es capaz de mover, digamos, no tiene la fuerza como para mover una piedra para levantarla, sí la puede hacer rodar. Y cuando hay varias piedras de canto rodado juntas, la fuerza del agua al actuar sobre los intersticios que están entre las piedras hace que las velocidades aumenten y las puedan mover. No la va a mover, digamos, unas grandes distancias, pero sí las puede mover en la sección. Entonces, al moverse los cantos rodados en la sección,
por supuesto se mueven las piedras que están encima de ellas. No, las piedras que se sugirieron fueron rocas de alrededor de las 3,5 toneladas, aunque en muchas secciones parece que hubieran mucho menos, pero la sección indicaba rocas de 3,5 toneladas. Lamentablemente, los cantos rodados la siguieron moviendo. Odebrecht continuó con el proyecto con las indicaciones del laboratorio de España y luego de un par de años de haber sido la obra, digamos, dejada por problemas de Contraloría, se vio que las secciones también habían sido modificadas por el oleaje y muchas estaban, las rocas ya no estaban, digamos, trabadas una con la otra, sino que más bien estaban desplegadas sobre un área mayor, de modo de que eventualmente esto como una protección para el oleaje no iban a ser útiles, ¿no? Por otro lado, se llenaron esta protección de roca llamada escollera. Esta escollera se llenó de cantos rodados que empezó a tapar todos los huecos y empezó a conformar lo que se llama una rampa. Digamos, las rocas de canto rodado como que pasaron por encima de la sección, no le hicieron caso a la sección, hicieron como que si no existiese y adoptaron la misma forma que había originalmente. Una vista de lo que esto era en el año 2013. Se puede ver toda esta parte que está aquí. Se puede ver, bueno, el talud que todavía está aquí. En las inmediaciones aquí está, me parece que es el Colegio Militar Leoncio Prado. Aquí está un acantilado que hay todavía a esa altura. Esto es Bellavista. Y se ve, este es el límite de San Miguel con el Callao. Se ve que toda esta parte que se ve gris es presencia de cantos rodados. O sea que los cantos rodados ingresaban bastante en tierra, alrededor de unos 60 metros, incluso en estas condiciones. Otra característica que hay de esta zona, que se llama la Mar Brava, es que el proceso de erosión ha avanzado mucho sobre el fondo y se tienen profundidades cercanas a los 5 metros muy cerca de la orilla. De modo que los frentes de los oleajes, incluso los de mayor energía, rompen muy, muy cerca de la costa, a casi 30 metros, 40 metros de la costa, y eso hace que al romper estas olas con tanta energía, las rocas de canto rodado salen disparadas hacia la parte de adelante, y por eso probablemente tengan este tipo de anchos, ¿no? Tan pronunciados. Aquí ya se pueden ver el mismo colegio militar, se puede ver aquí que ya estaban hechas las rampas, ¿no? Me parece que es la avenida Santa Rosa, ¿no? Y la avenida no me acuerdo ahorita cómo se llama. Aquí se ve que aunque se ha hecho ya la plataforma, se ve que aún en esta zona está marcada la zona de cantos rodados, ¿no? Aquí ya se trabajó, se hizo el asentamiento de la vía, pero todavía persiste la presencia del canto rodado. Aquí una sección típica, esta ya es del proyecto modificado, se hizo aquí una berma como para reducir un poquito la energía del oleaje, que el oleaje no llegue hasta acá. Aquí está la berma, las rocas eran de 2.500 a 3.500 kilos, eran las rocas de coraza y tenían que estar totalmente compactadas, ¿no? Con esta pendiente, 1 a 2.5, una pendiente bastante acostada. Normalmente las pendientes son de 1 a 1.5 en zonas no sísmicas y en zonas sísmicas siempre se recomienda 1 a 2.
En este caso pusieron uno a 2.5. Y se propuso este detalle acá, que esto es lo que se llama un muro piano. Es un muro vertical que sirve para proteger la parte peatonal de la vía. Inmediatamente hay una parte para ciclistas y luego vienen los canales de los vehículos. Pero este muro piano se puede ver de que aquí había una diferencia de más o menos 2 metros en la parte exterior. Aquí se puede ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Perdón. Aquí en esta vista, que es de febrero del año 2019, ya desde el año 2017 se había suspendido la ejecución de esta obra de Odebrecht por parte de la Contraloría. Y entonces se puede ver de que aquí, esta sección que está acá arriba, no se puede identificar aquí abajo, ¿no? La sección ha sido totalmente modificada o colmatada por los cantos rodados que han movido las piedras, las han desplazado, han desarmado totalmente la escollera y lo que impera es la presencia de rocas de canto rodado. Incluso aquí se ve de que ya tienen aquí listo una rampa hacia la parte del muro piano para rebasar. Aquí precisamente se ve ese detalle, ¿no? Aquí estaba el muro, esto se suponía que llegaba hasta acá, aquí abajo, pero el canto rodado ha colmatado todo esto y esto sirve como una rampa de lanzamiento cuando hay oleajes extremos. El oleaje rompe muy cerca de la costa y salen los cantos rodados disparados hacia la parte de arriba, y aquí ya se puede ver en este momento que todavía no estaba lista la vía, en febrero del 2019, se puede ver ya del otro lado la presencia de cantos rodados. O sea, al otro lado del muro piano ya habían cantos rodados en el año 2019, lo cual quería decir que ya se sabía de que esta sección no era la idónea para esta obra. Aquí está una foto de el doctor Ciro, el gobernador del Callao, apenas recibida la obra, al muy poco tiempo, se presentaron unos oleajes anómalos, y aquí se pueden ver dos detalles, ¿no? Primero, de que, por supuesto, las rocas de canto rodado han cubierto totalmente la escollera de la obra. Esto era el saldo de obra. El saldo de obra, que faltaron unos 300 metros, se terminaron y luego se colmató en varios sectores hasta la parte de arriba del muro piano, cosa que no estaba dentro del proyecto original, porque ahora entonces ya no quedaba este espacio como para tener un espacio como para limpieza de los cantos rodados, sino que ahora los cantos rodados están encima de las rocas, ¿no? Esto fue casi recién inaugurado. Las rocas de canto rodado pasaron para acá y hubo que suspender el paso por la vía hasta que se haga la limpieza y que se reduzca la energía del oleaje, ¿no? Pero, digamos, estas piedras que están acá no se van a quedar, digamos, con esta oportunidad que hubo este oleaje, sino que ellas van a seguir, van a continuar hasta seguramente colmatar toda esta zona con cantos rodados y dejar el terreno listo para que la próxima vez vengan las rocas directamente aquí hacia el lado de peatones, de los ciclistas y de los vehículos. Y una nota de prensa, ¿no? Esto fue noviembre 2024. Una situación de oleaje fuerte que generó que toda esta cantidad de cantos rodados a lo largo de varios kilómetros tuvieran que ser removidos, digamos, en una acción, digamos, reactiva. En conclusión, el diseño original ni los siguientes tampoco tomaron en cuenta las particularidades del sitio. Una de ellas es que el fondo está erosionado, tiene la línea de 5 metros muy cerca de la orilla, lo cual significa que la ola rompe con toda su energía muy cerca
y la otra es la presencia importante de cantos rodados, que prácticamente sirven como proyectiles frente al hecho de que el oleaje está rompiendo tan cerca, ¿no? Igualmente, como en otros casos, esta condición no se ha modificado a la fecha y se mantiene eventualmente el rebase de rocas de canto rodado hacia la vía expresa, con el consecuente riesgo para los usuarios de la vía, ¿no? Incluso había algunas notas que reseñaban que inclusive algunos lobos marinos también habían sido, lobos marinos pequeños, por supuesto, habían sido pasados desde el mar hacia la tierra, ¿no? Bueno, esta situación no se ha modificado y podemos concluir que es un gran error, ¿no? No incorporar el estudio de los procesos costeros en la zona donde se va a intervenir. Eso, aunque parecería de que es un absurdo de que la gente que va a proyectar no lo tome en cuenta, estamos viendo de que hay bastantes ejemplos en los que no se hace. Por otro lado, vale la acotación que generalmente los estudios y el proyecto son un porcentaje muy pequeño, menos del 10% de lo que significa el costo de las obras. Es que es una recomendación de que se hagan estos estudios de dinámica costera en la etapa conceptual del proyecto para definir la viabilidad del mismo, ¿no? Para que no se pierdan estos proyectos, ¿no? Para que no se tengan estas consecuencias que después acarrean responsabilidades civiles y algunas penales también. Yo creo que es el momento de tomar conciencia, tomar con estos ejemplos la recomendación, ¿no? De tomar en cuenta los procesos naturales antes de hacer cualquier tipo de proyecto en la zona marino-costera. Quedamos entonces a la atención de las personas que quieran hacer consultas, lo puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Javier, por su brillante exposición. Solamente me voy a tomar algunos minutos como para integrar lo que acabamos de ver, ¿no? Hemos visto 5 casos, como es el de Salaberry, Cabo Merlín, Máncora, el de Melchorita y también la Costa Verde del Callao. 5 contextos diferentes, 5 ubicaciones pues distintas y 5 metodologías de intervención. Sin embargo, vemos que el patrón se repite. Cuando se interrumpe pues el transporte de sedimentos, sin comprender en realidad su magnitud, la costa va a responder o la costa responde. Cuando se ubican estructuras, digamos, en zona de rompiente sin entender el entorno, el sistema va a responder. O cuando no se consideran las particularidades del sitio, como por ejemplo pues, la presencia de cantos rodados o capacidad de transporte, el sistema va a responder. Y el sistema no negocia. La dinámica costera no opina, simplemente actúa. Quiero que reflexiones en algo. Digamos, en el caso 1, por ejemplo, vimos cómo la interrupción de la dinámica o del transporte generó erosión a 40 kilómetros o en 40 kilómetros aguas abajo. En el caso 2, la formación de un tómbolo simplemente inutilizó pues, una infraestructura ya existente, generando pues, digamos, impactos en la inversión, ¿no? El hecho de que ya yo no pueda usar ese muelle o esa infraestructura, pues me genera un impacto económico a mí como propietario, ¿no? En el caso 5, por ejemplo, vimos digamos que la protección costera terminó generando una rampa muy peligrosa hacia la vía. Entonces es un problema, digamos, que tenemos comúnmente aquí en Lima cuando sobre todo hay oleajes, no se puede transitar por esa vía porque, digamos, hay cantos rodados que invaden la vía o incluso si tú estás circulando, pues te puede llegar al carro, ¿no? Entonces, esto no son errores menores, son decisiones que en realidad afectan ciudades, ecosistemas y millones en inversión.
Y aquí hay una creencia que quiero instalar el día de hoy. La dinámica costera no es, digamos, un capítulo del proyecto, es una condición estructural del proyecto. Si no se integra desde el inicio, el proyecto no está completo. Bueno, mañana vamos a movernos hacia otro tipo de error. Errores que no tienen nada que ver con el mar, sino con decisiones técnicas dentro de la ingeniería del muelle. Veremos cómo un estudio un estudio insuficiente puede obligar a replantear una obra, incluso durante la etapa de construcción. Y esto todavía es más delicado. Antes de cerrar esta sesión, quiero pedirte algo. Escribe en el chat, pues, cuál fue la variable que te llamó más la atención el día de hoy o en la exposición del arquitecto Javier Guembes. El transporte de sedimentos, la formación de tómbolos, o digamos la capacidad de las rompientes o la interpretación del sitio. Quiero ver qué resonó contigo. Mañana profundizamos un poco y bueno, hasta este momento será la sesión de hoy día y bueno, nos vemos mañana en la segunda edición. Buenas noches.